Saludos, Dios te bendiga en este día. Hoy veremos Jeremías capítulo 36. En este capítulo vamos a ver la historia de un rey llamado Joacim, rey de Judá, que terminó haciendo algo que realmente fue muy duro para el profeta Jeremías, ya que terminó quemando en un brasero las palabras proféticas que había escrito Jeremías. Este rey Joacim, que no difería mucho también de Sedequías, también era un rey terco, obstinado y orgulloso. Acá Jeremías capítulo 36 nos cuenta la historia de que Dios le mandó a Jeremías escribir unas palabras para Israel y para Judá, como dice acá el versículo 3, vos lo podés leer, diciéndole que se arrepientan de sus pecados. O sea que Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá una oportunidad más para arrepentirse de su maldad y de su pecado. Pero tanto los líderes como el pueblo no quisieron arrepentirse. Entonces nos cuenta la historia que Jeremías mandó a Baruc, un secretario que él tenía, un escriba, a que tomase un rollo y que escribiese en ese rollo todas las palabras que Jeremías habría de dictarle. Después Jeremías le dijo algo que vamos a resaltar en este momento, que va a ser de una enseñanza para nosotros, porque esto nos va a llevar a nosotros que tengamos siempre la iniciativa de predicar la palabra de Dios y decir la verdad. Jeremías le mandó a Baruc al templo para que Baruc vaya a aquel lugar en el templo y lea las palabras que Jeremías le había dictado. Acá dice en el versículo 5, después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entonces Jeremías, como tenía prohibido ir al templo, lo mandó a Baruc. Entonces Baruc fue y leyó estas palabras delante de los líderes, allí en el templo. Obviamente en el templo estaban los sacerdotes, estaban las autoridades y también gran parte del pueblo que venía de las demás ciudades. Entonces todos escucharon el mensaje que dio Jeremías a través de Baruc. Recordemos en los capítulos anteriores que Jeremías iba al templo en forma personal, o sea, personalmente él iba a aquel lugar y en aquel lugar hablaba lo que Dios le mandaba a decir. Pero ya acá, en el capítulo 36, Jeremías ya está imposibilitado de decir la palabra de Dios, de anunciar los mensajes de Dios. Ya el enemigo o los enemigos que tenía Jeremías, los príncipes, los sacerdotes y los enemigos espirituales que también tenía, avanzaron de tal manera sobre la vida de Jeremías que no solamente lo llevaron preso al patio de la cárcel, como pasó con Sedequías, sino que también aquí Joacim se opone de tal manera a Jeremías que termina quemando en un brasero el rollo con las palabras proféticas de Jeremías. Justamente de esto te quiero hablar hoy para que tomemos conciencia de lo importante que es el ministerio de la prédica de la palabra, el mensaje de la evangelización. Yo en este momento estoy acá hablando con vos, pero para poder hablar de esto, de la palabra de Dios, he dejado de hacer algunas cosas que son tareas diarias que hago todos los días. A veces dejo de estar un poco con mi esposa, con mis hijos. A veces dejo de hacer algunas cosas que tal vez no son necesarias, como por ejemplo mirar televisión, mirar internet, leer una novela o ver deporte en la televisión y cosas por el estilo, o salir a pasear a algún lado, y le dedico el tiempo a predicar la palabra de Dios y anunciar el mensaje
de la salvación y el mensaje de la santificación. Entonces ese tiempo se lo dedico a Dios porque yo creo de que nuestro Señor Jesucristo es digno de que nosotros le entreguemos todo de nuestra vida, así como Él también entregó todo por nosotros. Jeremías lo entendía claramente. Jeremías, mientras él podía personalmente ir al templo en Jerusalén, él iba personalmente y anunciaba la palabra de Dios. Pero cuando se lo prohibieron, cuando a Jeremías lo encerraron en el patio de la cárcel y después también le prohibieron acceder hasta el templo, tenía prohibido Jeremías pisar las escaleras del templo y menos entrar a aquel lugar, Jeremías se las ingenió para anunciar la palabra de Dios. Y ustedes vean cómo Dios, a través de Jeremías capítulo 36, aún Jeremías estando imposibilitado de predicar la palabra de Dios, sin embargo, Dios le manda a predicarla de la misma manera. O sea que es como dicen los apóstoles, o como dijeron los apóstoles. Creo que era Pablo que decía que la palabra de Dios no estaba presa. Entonces, hay muchas cosas que puedan impedir en nuestras vidas o que pueden impedir en nuestras vidas predicar la palabra de Dios. A veces no le dedicamos el tiempo necesario o no le damos importancia a predicar la palabra de Dios, pero esas pequeñas cosas tienen que desaparecer de nuestras vidas para darle lugar a lo más importante, que es anunciar el mensaje de la salvación, hablar de Dios, enseñar su palabra y hablar de Jesucristo. Mostrar las maravillas que Dios hace y las cosas que Dios promete para nosotros, sus hijos. Jeremías pasó situaciones muy difíciles, pero nada pudo impedir que Jeremías hablase lo que Dios le mandó hablar. A tal punto, como te decía hace un momento, Jeremías tomó a Baruc, su secretario, el escriba, y Baruc fue el encargado de llevar la palabra de Dios en lugar de Jeremías al templo. Así también nosotros tenemos que ingeniarnos siempre y ver la manera de predicar la palabra de Dios. Si no lo podemos hacer personalmente, cara a cara, tal vez yendo a una casa, saliendo a la calle o de alguna manera, bueno, vamos a buscar la forma de predicar la palabra de Dios. Esto creo que ya lo he dicho en los videos anteriores. Para predicar la palabra de Dios vale cualquier tipo de método que sea valedero. Por ejemplo, podés, si tenés una computadora, imprimir tus propios volantes o podés comprar volantes en alguna librería cristiana y repartirlos, por ejemplo, a las personas que están paradas en una esquina, por ejemplo, arrojarlo por abajo de la puerta. O sea, hay tantas formas de predicar la palabra de Dios, es cuestión de tener un poco de imaginación. Acá lo importante no vale tanto la imaginación, sino también la predisposición del corazón y darle el valor que le da Dios a su mensaje, a su palabra. Recordemos que al predicar la palabra de Dios hace libre a los cautivos. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, los cautivos van a seguir de la misma forma y nunca van a encontrar la libertad mientras nosotros no les hablemos del Señor y Salvador Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo en la cruz, de cómo Él entregó su sangre, su cuerpo, cómo Jesús resucitó y cómo Jesús se levantó triunfante sobre la muerte y se sentó a la diestra de su Padre para que desde allí hasta el día de hoy fuese el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Hablar de Cristo es hablar de vida. Hablar de Jesús es hablar de vida abundante, de vida eterna, de libertad, de paz y sobre todas las cosas, hablar de Cristo es hablar del poder de Dios. Los apóstoles decían, no solamente sabiduría humana, sino poder de Dios a través del mensaje
de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es poder de Dios para salvación. Locura, decía el apóstol, para aquellos que no quieren escuchar, pero para nosotros poder de Dios para salvación. Jeremías sabía que la palabra de Dios podía traer al pueblo de Judá y de Israel el arrepentimiento. Lamentablemente nos cuenta la historia que ellos no quisieron escuchar. Que aunque la palabra de Dios sea poder, hay personas que no van a querer escuchar la palabra de Dios. Ahora esto, ¿nos tiene que desanimar a nosotros? No, en ningún momento. Si nosotros predicamos la palabra de Dios que es poder y nadie recibe nuestro testimonio, no es porque nosotros no tengamos la unción ni que nosotros no tengamos la presencia del Espíritu Santo. Recordemos lo que pasó acá en Jeremías 36. Jeremías predicó y nadie lo escuchó. Pero lo importante fue que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios la mandó a hacer. Y en este caso, la palabra de Dios fue a Joacín, el hijo de Josías, este rey de Judá, y Joacín no quiso escuchar la palabra de Dios y tampoco el pueblo lo quiso hacer, a tal punto que Joacín, el rey de Judá, terminó quemando en un brasero la palabra de Dios. Así también terminó Joacín, terminó mal en su reinado, terminó destruido su reino y también terminó muerto a la luz del sol. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No quiere nuestro enemigo espiritual, nuestro máximo enemigo espiritual, que nosotros anunciemos el mensaje de la salvación. Hace un momento pensaba que hay muchas sectas en todo el mundo que queman la palabra de Dios como símbolo del rechazo que le tienen a la Biblia, así como hizo Joacín quemando las palabras proféticas de Jeremías. Pero sin embargo nosotros esto lo tenemos que tomar como un aliento y como un incentivo para que anunciemos con valentía el mensaje de la salvación. Yo lo hago a través del internet. Antes lo hacía a través de folletos en mi trabajo, pegaba a través de cartulinas y afiches mensajes de la palabra de Dios. Y cuando vos decís la verdad, yo te puedo asegurar que vas a tener problemas. Porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Al pueblo de Judá y de Israel no le escuchó a Jeremías porque no quería escuchar la verdad. Joacín, el rey de Judá, no quiso escuchar la verdad. Así cuando vos prediques la verdad, que hace libre a aquellos que no quieren ser libres, no te van a querer escuchar. Pero vos tenés que seguir anunciando el mensaje de la salvación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y como dice Efesios capítulo 6, tenemos que tomar la espada del Espíritu y pelear las batallas de Dios, porque Dios nos ha llamado a ser guerreros espirituales que ganan las batallas por medio de la fe. Que nos enseñe Jeremías capítulo 36 a tener la misma actitud que tuvo Jeremías. Nunca callar cuando el enemigo quiere que nosotros nos callemos. Hablemos de Dios, hablemos de Jesucristo, busquemos la manera, pero hablemos de Dios, no nos callemos. Así como dicen los libros proféticos, anunciadora hija de Sión, súbete a un monte alto y a voz de cuello anuncia la salvación. Y también dice que hermosos son los pies sobre los montes de los que nos anuncian buenas noticias. Que Dios le bendiga y hasta Jeremías capítulo 37.